Colombia es un país de contrastes. Somos la nación del realismo mágico, donde lo imposible se vuelve cotidiano. Pero hay una línea que muchos prometieron nunca cruzar. Una línea grabada en madera, con las letras del alfabeto y las palabras sí, no y adiós. En las casas coloniales de la Candelaria en Bogotá, en los internados católicos de Antioquia y en las veredas más remotas del llano, hay una historia que se repite. Un grupo de amigos, una pregunta al aire y una respuesta que nadie esperaba recibir. Bienvenidos a una investigación profunda sobre el fenómeno de la Ouija en Colombia. Hoy no solo hablaremos de un tablero de cartón o madera. Hablaremos de psicosis colectiva, de exorcismos documentados por la Iglesia y de casos que terminaron en las portadas de los diarios nacionales. ¿Es la Ouija un puente hacia el más allá o simplemente un espejo de nuestros miedos más profundos? Para entender por qué la Ouija causa tanto pavor en Colombia, debemos entender cómo llegó. A diferencia de Estados Unidos, donde la empresa Parker Brothers la comercializó como un juguete familiar en los años 60, en Colombia la Ouija entró por la puerta del espiritismo europeo de finales del siglo XIX. Las élites intelectuales de Bogotá y Medellín, influenciadas por las corrientes de Allan Kardec, buscaban comunicarse con sus muertos en sesiones privadas. Pero lo que comenzó como una curiosidad burguesa, pronto se filtró a los barrios populares, mezclándose con nuestra herencia de brujería indígena y santería. En Colombia, la Ouija no se compra solo en jugueterías. Se fabrica. Se dibuja en cartulinas con marcador negro, se usa una moneda de 500 pesos como puntero o una copa de cristal boca abajo. Esa precariedad es, según los expertos en lo paranormal, lo que la hace más peligrosa. No hay reglas, no hay ritual de cierre, solo hay hambre de respuestas. Ahora escucharemos crónicas de algunas personas que interactuaron con esta herramienta. Número 1. El Colegio de Lérida, Tolima. Viajamos al departamento del Tolima. Año 2013. Lo que parecía un recreo normal en una institución educativa se convirtió en una escena de película de terror. Más de 20 estudiantes, la mayoría niñas de entre 12 y 15 años, comenzaron a convulsionar simultáneamente. Los testimonios de los profesores son escalofriantes. Dicen que las jóvenes hablaban en voces distorsionadas, mostraban una fuerza sobrehumana y gritaban nombres de personas que habían fallecido años atrás en la tragedia de Armero. ¿La causa? Un tablero dibujado en una hoja de cuaderno encontrado en el baño de mujeres. Aquí entra el debate. La ciencia lo llama histeria colectiva. En un entorno de alto estrés o sugestión, el cerebro humano puede imitar los síntomas de los demás. Pero los padres de familia de Lérida tenían otra explicación. Para ellos, el tablero había despertado a los espíritus que aún vagan por el Tolima tras la avalancha de 1985. El caso fue tan grave que la Iglesia Católica tuvo que intervenir con oraciones de liberación masivas. Número 2. El Caserón de la Candelaria, Bogotá. Bogotá es una ciudad de fantasmas. En el centro histórico, las paredes han absorbido siglos de tragedias. Existe un caso documentado en los años 90 sobre un grupo de estudiantes universitarios que alquilaron una casa antigua cerca de la Plaza de Bolívar. Decidieron usar la Ouija por pura diversión un viernes por la noche. Según el relato de uno de los sobrevivientes, el puntero, una moneda de plata, se movía con tal violencia que cortó los dedos de 2 participantes. La respuesta del tablero fue una sola palabra repetida 10 veces: mío. A partir de esa noche, la casa se volvió inhabitable. Olores a azufre, sombras que caminaban por los pasillos y, lo más aterrador, los jóvenes empezaron a tener los mismos sueños, un hombre sin rostro que les pedía pagar la entrada. El grupo se disolvió, pero 2 de ellos terminaron bajo tratamiento psiquiátrico crónico, asegurando que la entidad los seguía incluso después de mudarse de ciudad. Número 3. La tragedia en Barranquilla. No todos los casos de Ouija terminan en desmayos. Algunos terminan en tragedia judicial. En la costa Caribe, se registró un caso donde un joven, tras una sesión intensiva del juego de la copa, afirmó recibir órdenes directas del tablero para limpiar su hogar. El joven, bajo un estado de trance, cometió un acto violento contra su propia familia. Los peritos judiciales dictaminaron esquizofrenia paranoide.
pero la comunidad local jura hasta el día de hoy que el muchacho era sano hasta que puso las manos sobre ese tablero. Este caso abre la pregunta más incómoda de todas: ¿puede un objeto inanimado disparar una enfermedad mental latente? ¿O hay fuerzas que simplemente no comprendemos y que pueden doblegar la voluntad humana? Desde la religiosidad, teniendo en cuenta que Colombia es un país profundamente católico y cristiano. La Ouija no es un juego ni un fenómeno psicológico, es un pecado de adivinación y una invitación directa a la posesión demoníaca. Según exorcistas o auxiliares de liberación que operan en las sombras de las diócesis. Ellos afirman que el tablero funciona como una línea telefónica sin filtro. Tú crees que estás hablando con tu abuelo fallecido, pero según la doctrina, los demonios son maestros del engaño y usan esa nostalgia para obtener el permiso legal de entrar en tu vida. En el mundo evangélico colombiano, la visión es aún más radical. Se considera que incluso tener el tablero en casa atrae maldiciones generacionales. Esta presión religiosa ha creado un tabú social tan fuerte que, en muchos pueblos, jugar a la Ouija es motivo de expulsión de la comunidad o de rituales de purificación forzados. Por otro lado, y para ser justos, debemos mirar la otra cara de la moneda. Los científicos explican el movimiento de la Ouija a través del efecto ideomotor. Son movimientos musculares involuntarios e inconscientes. Tú quieres que se mueva, tu cerebro envía la señal, pero tú no sientes que lo estás haciendo. Sin embargo, los investigadores paranormales colombianos responden: el efecto ideomotor explica el movimiento, pero no explica la información. ¿Cómo puede un tablero revelar dónde están las llaves perdidas de una casa que el participante no conoce? ¿Cómo puede deletrear nombres en latín en un grupo donde nadie habla el idioma? Ahí es donde la ciencia se queda corta y empieza el misterio. La Ouija en Colombia es mucho más que madera y letras. Es el reflejo de una sociedad que busca respuestas en lo invisible porque el mundo visible a veces es demasiado doloroso. Es la mezcla de nuestra fe, nuestra historia de violencia y nuestra curiosidad infinita por lo prohibido. Si estás viendo este video y tienes un tablero cerca, o estás pensando en fabricar uno con tus amigos esta noche, recuerda las historias de Lérida, de la Candelaria y de tantos otros que no pudieron cerrar el portal. Porque en Colombia, cuando tú llamas a la puerta del más allá, nunca sabes quién es el que va a abrir. Si te ha gustado este especial de misterio, suscríbete para más expedientes de la Colombia oculta. Déjame en los comentarios si alguna vez has jugado o si conoces a alguien que cambió para siempre después de tocar el tablero. Dale me gusta. Los quiero.